Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Néstor, ¿cómo le va? Bueno, aquí estamos nuevamente, la segunda audición de este ciclo 2018, aquí ahora actualidad, y haciendo honor al nombre de nuestro programa, vamos a tener unos temas sumamente actuales, de interés, y además vamos a incorporar, Daniel, si a vos te parece, una modalidad de cerrar el programa abordando entre nosotros algún tema de actualidad que merezca alguna consideración especial. Así es, Néstor. Bueno, hoy un programa de esos que a nosotros nos parece que son para grabar. ¿Por qué? Y para verlo en varias ocasiones. Porque vamos a abordar dos temas con invitados, un tercer tema de cierre en los minutitos finales de Aquí Ahora Actualidad, que es un tema de mucha actualidad y que merece una mirada de análisis político-jurídico, que tiene que ver con la modificación que plantea el Gobierno Nacional del Estatuto del Empleado de PEC, que es interesante. Pero con nuestros invitados tenemos dos temas extraordinariamente interesantes. En el segundo bloque vamos a empezar el ciclo de diálogos sobre el aborto. Segundo bloque. Primer bloque, tenemos como invitado a un hombre que, siendo funcionario judicial, acepta ese desafío que nosotros creemos que tienen todos los funcionarios judiciales, que es el de trabajar en las causas que tienen en sus manos, con la seriedad que la sociedad les exige, pero que también tienen un deber de informar en la medida de lo posible, sin afectar la evolución de esas causas, pero informar. Y este hombre tiene las causas más importantes, o por lo menos las que más trascienden en la ciudad. Es el doctor Bernardo Alberioni, el fiscal de Asuntos Complejos, que tiene a su cargo también la Fiscalía Antinarcotráfico. Así que le damos la bienvenida a Bernardo y le agradecemos. Te agradecemos esta predisposición, Bernardo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Por favor, gracias por la invitación. Varios temas para charlar con vos, Bernardo. Tenés a tu cargo la Fiscalía Antinarcotráfico. Vivimos la realidad que vive todo el país en cuanto al flagelo de las drogas y sus secuelas en el campo de la salud y en el campo delictivo. Pero con el aditamento en San Francisco de que compartimos un espacio geográfico con frontera, con Josefina, es decir, una triple jurisdicción municipal, una doble jurisdicción provincial, Córdoba, Santa Fe, Córdoba, y la jurisdicción nacional, que tiene que ver con el delito federal, ¿no es cierto?, que es el narcotráfico. ¿Cómo ves las posibilidades de actuación de la justicia en ese campo y hacia dónde están apuntando en el funcionamiento? Bueno, un poco esto en función de lo que ha pasado y lo que hemos actuado, hemos logrado vencer en lo que es la capacidad de intervención del FPA en la provincia de Santa Fe, a través de una prórroga de jurisdicción que se logró con el Juzgado Federal de Rafaela, con quien estamos en permanente contacto, y también hay algo que está vinculando los tres municipios, la comuna de Josefina, Frontera y San Francisco, que es el Consejo de Seguridad, que funciona aquí en la Municipalidad de San Francisco, y que se tratan temas que son comunes, que si bien no tienen que ver directamente con el narcotráfico, sí tienen que ver con la interacción interprovincial e intercomunal. Sí he notado muy buena predisposición de tanto del intendente de la ciudad como de la intendenta de Frontera o la presidenta comunal de Josefina en el compromiso de tratar de hacer acciones en conjunto y colaboración. Me da la impresión que este problema, que no es nuevo, visto desde el punto de vista cordobés, siempre hubo conciencia de que era un problema serio a solucionar. En cambio, del lado santafesino no encontrábamos un interlocutor que nos permitiera hacer realidad lo que nos estás contando. Hoy por hoy los interlocutores están, me consta porque me he reunido con ellos, nos hemos reunido en el Consejo de Seguridad y mantenemos un fluido contacto a efectos de tratar de sobrepasar
estas barreras que hacen fértil el campo a la delincuencia. Son barreras políticas, no son barreras geográficas. Exactamente, son barreras políticas y son barreras donde hay, y estamos hablando de partidos distintos y de comunas que responden a distintas líneas políticas, distintos partidos, pero con mucho compromiso y mucha colaboración. Bernardo, en la actualidad entonces, imaginemos una investigación que está llevando a cabo por narcomenudeo, que está llevando a cabo en San Francisco, y esa investigación te lleva a frontera, Acapulco o algún punto cercano. ¿Estás en condiciones jurisdiccionales de avanzar vos y no de derivar la causa ni compartirla? En la medida que tengamos conexión, sí. Y lo hemos hecho, y de hecho se han hecho causas que luego han derivado han terminado en la justicia federal por diversos motivos. Pero más allá de quién intervenga, si la justicia provincial o la federal, que esto para mí es secundario, lo importante es la actuación y la detección y, digamos, el desbaratamiento de todo lo que sea la red de distribución para el consumo de estupefacientes. Que eso sí es jurisdicción provincial. A ver, es jurisdicción provincial en Córdoba. Santa Fe no ha adherido hasta el momento, entonces es jurisdicción federal. Claro. Por eso nosotros nos manejamos con justicia federal. Pero más allá de que después esto termine en la justicia provincial o en la federal, lo importante es que termine en la justicia. Lo importante es que las cosas se hagan y a partir de ahí después, si corresponde a uno o a otro intervenir, es un tema que ya es técnico, pero se están haciendo cosas y hay voluntad de seguir haciéndola de parte de todos los integrantes. Se conoció en estos días, Bernardo, una publicación del diario La Capital de Rosario, que nosotros reprodujimos, un fallo de la Cámara Federal de Rosario que le hacía lugar a un pedido de un fiscal federal para investigar delitos ordinarios, que habitualmente son de jurisdicción de la justicia provincial, cuando están conexos con algún delito de características federales, como puede ser el narcotráfico. ¿Eso es tan así? ¿Se está yendo en ese sentido? ¿Tenés alguna mirada sobre este tema? El fallo, digamos, venía a cuento para publicarlo aquí en nuestra zona porque es a raíz de la investigación de un crimen ocurrido en frontera de un joven de apellido Peralta, 2 años atrás. Sí. A ver, esto nosotros en la Fiscalía a mi cargo, en la de delitos complejos, tomamos testimonio a una persona que estaba siendo extorsionada o estaba siendo amenazada por personas vinculadas al narcotráfico. Se hizo una actuación, se hizo un expediente en la Fiscalía a mi cargo. A su vez empezó a intervenir el Procunar, que es un ente nacional, con el doctor Iglesias, Diego Iglesias, si mal no recuerdo, que monitoreó todo lo que se estaba haciendo en función del mismo tema y unificó la competencia en un solo fuero, que es el que le terminan asignando la causa que llevamos acá con el resto para trabajar de forma integral, porque claro, si no, la dispersión hace al no logro de los resultados que uno desea. Claro, porque si no, lo que se estaba haciendo era investigar un delito de amenazas individualizado, pero no lo podías conectar con una causa... Con lo del crimen de Peralta claro, o con otros expedientes que estaban vinculados por distintos motivos. Entonces, una mirada desde arriba, monitoreando las causas que refieren al mismo tema y la misma problemática, unificarlas en un mismo tribunal. Se evita la fragmentación investigativa. El desgaste y el derecho es más fácil para defenderse las personas, es más fácil para acusar y es más fácil para obtener resultados de justicia y no de impunidad, porque si no, en esta está impune, en aquella está condenado, en la otra está con falta de mérito y la información general no se tenía, no se manejaba. Da la sensación que es un avance esto, Yo lo entiendo en el funcionamiento jurisdiccional. Está en el utilizar las herramientas que tenemos para optimizar el resultado en aquellas cosas que están fragmentadas. Para poner un ejemplo más claro, si acá tenemos hechos de violencia de género y cada uno lo lleva un fiscal distinto, claro, y tenemos las mismas personas, es
una dispersión de esfuerzos y de resoluciones que puede resultar a veces hasta contradictorias por no manejar la información que tiene el otro fiscal. Además, al fragmentar la realidad, se corre el riesgo serio, concreto, De la impunidad. de la impunidad, es decir, Claro. al no poder reconstruir realmente lo que aconteció. Claro. El hecho es uno. El hecho es claro. El que después las jurisdicciones sean distintas, las competencias sean distintas, hay que unificarlo en algún lado. Hay que tomar algún criterio y unificarlo. Para que ese tribunal sea el responsable del análisis y la evaluación de toda la prueba en conjunto, no de la parte segmentada, que las verdades a medias no sirven para resolver Claro. las cuestiones. Claro. Bernardo, ya llevamos un tiempo de experiencia de la creación del fuero antinarcotráfico en la provincia, con jurisdicción en la lucha contra el narcomenudeo, cuyo titular de la Fiscalía sos vos, y la creación de la FPA. En una mirada ya, digamos, de análisis de la experiencia, ¿te parece que se están logrando los objetivos que se planteaban? ¿Te parece que esto le ha dado al Estado y por ende a la sociedad un instrumento válido para combatir este tema del narcomenudeo? Partamos de la base que no se estaba haciendo nada. Ya el tener algo y el estar trabajando significa un avance. Y no es que esto sea de la nada al algo. En lo que he visto y en lo que me ha tocado actuar, el resultado ha sido altamente positivo. De hecho, ya tenemos demanda de más, no de hacer algo, sino hacer más. O sea, ya cuando uno concurre a un municipio donde le requieren por qué no se hace esto con esta o aquella persona, ya se ha hecho. Ahora se pide más porque se pretende avanzar. Entonces, creo y estoy convencido de que es altamente positivo y está funcionando de una manera más que aceptable y más que esperanzadora. La sociedad civil está tomando conciencia de la gravedad del problema y está colaborando con el Poder Judicial. Tenemos hasta 2 denuncias diarias anónimas de fuentes de venta de estupefacientes. Uno de los argumentos en su momento cuando se presentó este tema era que, por ejemplo, una denuncia de funcionamiento de un kiosco de venta de drogas tenía que ir a la justicia federal y hacer un giro en esa época, incluso llegaba hasta Belleville y eso generaba una inacción muy fuerte. Y que con esto, la simple denuncia del vecino le iba a dar instrumentos a la policía y a la FPA para actuar. Este que era un argumento popular, digamos, de una mirada desde, digamos, del sentido común, no técnica, ¿se traduce a la práctica? Es decir, ¿se está cumpliendo con ese objetivo de que aquel vecino que quiera colaborar tenga una respuesta por parte de...? Ha habido casos que vecinos que han hecho denuncias, incluso no anónimas, sino presentadas ante la Fiscalía, que se le ha podido dar respuesta rápida, y hubo otros casos, como fue el secuestro en enero del cargamento de drogas que venía de Corrientes para distribución acá, para la venta, que hubo 2 años de trabajo, o sea, y nació de una denuncia anónima. Esa persona seguro ya estaba desmoralizada con que lo que había dicho jamás iba a llegar a buen puerto. Claro. Y a los 2 años ve el resultado. O sea, nosotros lo que luchamos es contra el narcomenudeo. Esto implica que nosotros tenemos que probar la comercialización de la sustancia. Si excede el marco nuestro, lo derivamos a la justicia federal. Si está dentro del marco nuestro, lo manejamos nosotros. Y si existe alguna voluntad de unificar causas, como fue la del fallo que hicieron referencia recién, se estará lo que los ministerios públicos de cada provincia vayan diciendo. O sea que cada vez hay herramientas más eficientes. Yo entiendo que hay herramientas más eficientes y hay accionar que motivan la utilización de esas herramientas. Bernardo, si Néstor no tiene otra pregunta sobre este tema del narcotráfico, te querría traer a un tema de actualidad. Hoy se produjo la condena en un caso de abuso sexual, que es otro delito que preocupa mucho a la sociedad. Se produjo una condena en un caso que fue en su momento que tuvo mucha difusión, un señor mayor que abusa, bueno, ahora ha sido condenado, que abusa de la nieta de su pareja.
Todo esto ocurrió en un barrio del sector sur de la ciudad de San Francisco. ¿Cómo fue ese caso y qué desenlace tuvo en la jornada de hoy? No, hoy terminamos las audiencias, se produjeron los alegatos. La Fiscalía pidió 18 años de prisión, fundamentando el porqué, por corrupción de menores y abuso sexual con acceso. Y el tribunal entendió que la pena que correspondía era la de 15 años y así fue condenado en el día de la fecha. 15 años le aplicaron entonces al imputado de apellido Ocaña. Ocaño, exactamente. Ocaña. Raúl Ocaña. ¿Y cómo te parece que está respondiendo la justicia a estos casos de abuso que, son cada vez más denunciados? No sé si habrá cada vez más cantidad de abusos en la sociedad, pero sí seguro son cada vez más denunciados. Son más denunciados y tenemos herramientas, como ya lo hablé alguna vez aquí, como la cámara Gesell, que tampoco hay que hacer un mito de esto de que la cámara Gesell es el único elemento de prueba con el que uno acusa a una persona de un abuso sexual. Es un elemento más. Después todas las circunstancias, tiempo, modo y lugar deben estar reforzadas por prueba independiente que corrobore los dichos de esa persona que realiza en una cámara Gesell, porque por sí mismos los dichos no son suficientes. O sea, no es que una persona se la condene por simplemente en la cámara Gesell alguien dijo algo, sino que hay toda una tarea investigativa y la cantidad de pruebas tiene que ser suficiente como para poder tomar una medida de pedir una condena como la que se pidió y la del tribunal condenar a la pena que condenó. Porque si no tenemos un marco probatorio importante, no podemos llegar a esta instancia. Ahora, el tribunal en estos casos de delitos que ocurren en la intimidad, en donde determinar con precisión las circunstancias que vos apuntabas de tiempo, modo y lugar, en estos casos de prueba tan difícil, ¿tiene criterios interpretativos más flexibles? A ver, simplemente... Sí, partimos de algo que es la credibilidad que le debemos dar al menor que narra un hecho de estas características, porque así lo imponen los pactos internacionales y así lo ha aceptado nuestro país en nuestra Constitución. Y si se parte de la base de que el menor no puede contar lo que no conoce. Es muy difícil que un menor invente una historia donde utiliza palabras que no le son propias, tiene sensaciones que no le son propias, tiene contactos y precisiones desde la actividad sexual o a elementos que como el semen, como además que ¿cómo hace para tener una idea de eso y contarlo si no ha tenido un contacto? El acusado, ¿cuándo toma contacto con el resultado de esa prueba? ¿Inmediatamente después de la indagatoria? Después de la indagatoria toma contacto. Y hoy utilizamos la modalidad en la Cámara del Crimen de, como primer acto, poner la cámara Gesell para que si el imputado no la vio, vea cuál es una de las pruebas de cargo que lo está llevando al lugar donde está. Ahí, charlando con algunos abogados penalistas, amigos dicen que la cámara Gesell tiende a estar sobrevaluada como elemento de prueba, es decir, que es poco una cámara Gesell, los dichos del menor, como para probar, por ejemplo, un hecho de abuso sexual agravado, donde no haya prueba física, digamos. A ver, tenemos una cámara Gesell que cuenta un hecho, un menor, sí, en presencia de profesionales, que queda grabado a efectos de evitar que cuente lo mismo varias veces. Bien. A partir de ahí tenemos todo un contexto de tiempo que ocurrió, entonces hay que fijarse cómo era la vida de ese menor en ese tiempo, el antes y el después, su rendimiento escolar, claro, su vínculo con los demás, lo que le puede haber contado un amigo, una amiga, un ascendiente. Claro, ¿cómo cambió el comportamiento? ¿Cómo fue el contexto en que este hecho que él narra de abuso sexual ocurrió? O sea, puede no haber ningún rastro físico, pero hay rastros psíquicos, porque hay pericias psicológicas que se hacen con control de parte, con peritos que controlan, donde nos dan si fabula, no fabula, si confabula, si lo que dice le pasó o lo que dice lo está inventando, si hay alguna inducción a que diga algo. O sea, son muchos los tamices que tiene que pasar
para Sí, lograr la Hay convicción. técnicas interpretativas que llegan a determinar si hay un índice de fabulación o de inducción. Absolutamente. ¿no es cierto? Y esas son técnicas Bien. científicas. Además, Bernardo, y esto para que lo sepan nuestra audiencia, hubo una época que sí que había un adagio que decía testius único, testius nulo, es decir, Sí. un solo testigo No era es suficiente. no era suficiente. Ahora, este testigo no se cuenta sino se pesa, es decir, se analiza el grado de credibilidad que tiene, Claro. ¿no es cierto? Y como dice Bernardo, se trata de contextualizar esos dichos con pruebas que indirectamente vayan dando claro. El contexto. Un nivel de es certeza. decir, un chico que ha sufrido una agresión de esto, es muy posible que haya cambiado de sus hábitos de comportamiento escolar. Claro. Y ¿No es todo, cierto? todo eso sirve para... Todo eso- En el caso de Caño había prueba física también. Había mucha prueba. Bueno, mucha prueba. Mucha prueba. Bernardo, se nos va el tiempo de una manera impresionante. Y hay otro caso que también impacta en la opinión pública, el caso de Vieti Colomé, un primer contacto que tomás con el hecho, una primera imputación de homicidio en exceso de legítima defensa, una investigación, una imputación de homicidio calificado por alevosía, una apelación de la defensa en este caso, la jueza de control que reduce la imputación del homicidio calificado al homicidio simple. ¿Cómo es la evolución de una investigación en ese caso? ¿Por qué se puede pasar de un homicidio en exceso de legítima defensa a un homicidio calificado agravado? Porque pasamos de niveles de certeza inicial a niveles de mayor certeza o mayor prueba De los hechos. de los hechos. Nosotros trabajamos sobre hechos, no sobre el derecho. Debemos probar cómo ocurrieron los hechos. Una vez que probamos cómo ocurrieron los hechos, vamos a ver qué derecho es el aplicable. Pero para eso tenemos que ir haciendo apreciaciones o evaluaciones con los elementos que tenemos en cada etapa de la investigación. Claro. Entonces, por eso las calificaciones pueden cambiar cuantas veces sean necesarias. Pueden cambiar durante todo el proceso. Incluso pueden cambiar en el propio juicio, porque se puede, si la conducta que estamos tipificando cambia, la que estamos trabajando, y está contenida en el hecho, o sea, la persona se pudo defender ese hecho, se puede cambiar la calificación, se puede acusar por un hecho diverso. O sea, la persona acusada de un delito se defiende de un hecho y la participación en ese hecho. La calificación va de acuerdo a lo que probemos de cómo ocurrió el hecho. Y esto, a medida que vamos avanzando, va cambiando el tenor de la prueba, el grado de convicción, y a partir de ahí analizaremos en el momento en que terminemos la investigación cuál es la resolución a tomar. O sea, Puede ser esos hechos nuevos pueden aparecer en cualquier momento del proceso, aún en el curso de la vista de la causa, Exactamente, y pueden Eso sería en el transcurso del juicio. en el Sí. transcurso del juicio. pueden aparecer cosas nuevas que dicen los testigos. O sea, O pueden surgir testigos nuevos que testigos antes, nuevos que se que antes no se exactamente. conocían. Claro. Sí. Y es Pero- lógico eso, bastante lógico. No se Sí. puede cerrar hasta que no se termine el juicio. La causa puede terminar en cualquiera de las hipótesis que prevé el código, desde un sobreseimiento a una acusación y dentro de la acusación con la figura que corresponda al momento que tengamos terminada la investigación. Lo único- Incluso después de la condena, si aparecen hechos que lo ameritan, también No. se revisa la condena. No es tan fácil. ¿Ah, no? Ya Sí, una hay, vez, hay recursos, hay algunos, recursos de revisión. pero digamos, normalmente cuando se juzgó, se dice, o Sí. sea, no bis in idem, no podemos tratar, en general, tenemos No, que tratar pero- el juicio. Pero, por ejemplo, para que nuestra audiencia conozca, es decir, la sentencia cierra el proceso, pero si después de dictada la sentencia resulta que hay una prueba indubitable que el homicidio que le imputaban a Néstor Gómez no lo hizo Néstor Gómez, si no aparece un nuevo responsable, esa sentencia se puede dar. Exactamente, pero siempre en Pero en beneficio. casos muy acotados. Sí, muy acotados, sí, Y siempre en beneficio del condenado. siempre en beneficio, ya agravarle la situación. Ya no se puede. Ya no se Bernardo, Reformatio impejus no puede, no, se puede. admite, Exactamente. no es admisible. ¿podrían hablar en castellano, señores? Bien, no, pero lo entendimos antes el concepto. Caso Vieti Colomé. La jueza de control que dice
que le hace lugar a parte del planteo de la defensa y dice homicidio simple. ¿Apela la Fiscalía eso? No la he apelado. No. Continúo trabajando y la resolución que tome en su momento será la que fundamente y la que dirá cuál es la visión de la Fiscalía sobre este hecho. Que no apele la Fiscalía no significa que digamos que en algún momento no pueda volver sobre una calificación o menos gravosa o más gravosa. La Fiscalía va a acusar en su momento o pedir el sobreseimiento si corresponde en función de los hechos que logre probar, porque no hay nada cerrado hasta que no se termine la investigación. Se conoció en la mañana de hoy que Luis Moyano, el defensor de Vieti Colomé, iba a pedir la libertad la libertad condicional sería en ese caso. Sí, pidió el periodo de cese de la prisión preventiva. Exacto, el cese de la prisión preventiva, y entre los argumentos establecen un paralelo con el caso de Alejandro Lovera. ¿Ya te llegó ese planteo? ¿Lo revisaste? ¿Lo estás analizando? Ha llegado a la Fiscalía, todavía no lo hemos analizado, pero cada causa es cada causa. No hay paralelos. Si los hay, vendrán de los hechos. Y si no, todo lo que resuelva al respecto, tengo que fundamentarlo y dar razones, y necesito analizar la postura de la defensa, la congruencia con los elementos y resolver. Y no puedo adelantar opinión ni de cómo termina esta investigación, ni de cómo termina el pedido efectuado por la defensa. Bernardo, seguiríamos charlando un rato con Néstor sobre estos temas, pero bueno. Son aspectos apasionantes, ¿no? Te agradecemos. Un profesión apasionante. ¿Sí? ¿Te gusta la profesión? Yo siempre digo, qué carga que debe tener sobre su espalda el doctor Alberione, pero bueno. Bueno, no quiere decir que no genere tensiones, estrés, ¿no es cierto? Eso es lógico, pero eso es lógico de todo los trabajo. Lo generan, Bernardo, te agradecemos, muy amable. Me gusta. Como siempre. Nosotros buscamos una pausa cuando volvemos con el doctor Carlos Cornaglia, un enfoque médico, legal, siempre interesante que nos aporta el doctor Cornaglia al debate sobre el tema del aborto. Con Crédito Musimundo te conviene. Aprovecha esta promo y llévate solo con tu DNI los mejores productos seleccionados en 36 cuotas fijas y empezá a pagar recién en mayo. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Toda la moda de esta temporada de otoño-invierno la encontrás en Gerbaldo Indumentaria Calzados. Vení a buscar tus marcas favoritas: Ringo, Sergio Tacchini, Jaguar, Topper, Olympicus, Cartujano y Taverniti, Hombre Mujer. Gerbaldo Indumentaria Calzados, 57 años de la esquina tradicional de Boulevard Sáenz Peña y Olegario Andrade. Asociate a la gran promoción regional 2018. Tiene 25 millones de pesos en premio. 3 departamentos. 15 millones en premios en efectivo. 15 autos. Y 100 Smart TV. La gran promoción regional 2018. Comprar con Crédito Musimundo te conviene. Aprovecha esta promo y llévate solo con tu DNI los mejores productos seleccionados en 36 cuotas fijas y empezá a pagar recién en mayo. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. En Mutual Árabe creemos en el crecimiento constante. Por eso nuestros asociados hoy cuentan con nuevos servicios en los consultorios externos de Mutual Árabe: pediatría, odontología, psicología, fonoaudiología y nutrición. Asociate y vení a disfrutarlos en Irigoyen, esquina Larrea. Mutual Árabe. Nuestro objetivo es verte crecer.
Bueno, Daniel, en este proyecto que llevamos adelante contigo de mantener a nuestra audiencia en el aquí, ahora, en el acontecer nacional, provincial y local del día a día, no podemos estar ajenos a esta cuestión de que se ha abierto el debate sobre la despenalización de la interrupción del embarazo. Esta noche vamos a dar comienzo a lo que esperamos sea un ciclo instructivo para que sepamos y nuestra audiencia se imponga de en qué términos se está discutiendo esta cuestión con alguien que no vacilo en calificar un amigo de la casa, Sí, del cual le tenemos vos y yo que agradecer la generosidad con que se brinda su conocimiento, que es mucho. Es un hombre que tiene una trayectoria médica muy extensa, una trayectoria judicial como forense que lo habilita para opinar fundadamente sobre estos temas, y además Una trayectoria política. una trayectoria política que hace que no eluda los compromisos sociales. Así es, el doctor Carlos Cornaglia. Carlos, buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar hablar de este, que es un tema controversial, es un tema difícil y un tema que a veces genera pasiones y bueno, y a veces uno se gana algún amigo y algún adversario también con esto. Así que gracias por... El agradecido soy yo, Daniel, Néstor. Una primera reflexión quisiera hacer. Es paradojal lo que está ocurriendo en la Argentina. Porque Argentina tiene una ley que permite el matrimonio igualitario. Otra que permite con un simple trámite administrativo cambiar el nombre y cambiar de género en el DNI. Otra que permite adoptar parejas o matrimonio del mismo género, adoptar niños. Todas legislaciones de avanzada, de derechos humanos de primera generación. Y estamos empantanados con el aborto. Un problema que viene desde hace muchos años escondido, como un tabú. De eso no se habla. Claro, con presiones en uno u otro sentido. Por eso yo celebro que en la agenda parlamentaria de Argentina se haya introducido el tema del debate y espero, ya es un anhelo personal, que sea hecho con madurez, sin ofender y sin hipocresía, porque hay un montón de hipocresía que rodean el problema. Entonces yo espero que toda la sociedad participe y aquellos que están involucrados, se sientan involucrados, participen de este debate. Carlos, yo leía el otro día con mucha atención, porque es un personaje que a mí personalmente me merece respeto, el de Ginés González García, que fue ministro de Salud, que él define este problema como un problema de salud pública. ¿Es así? Es así, porque si nosotros empezamos a discutir los aspectos filosóficos, los aspectos jurídicos, los aspectos sociológicos y los aspectos incluso biológicos, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Hay dos bibliotecas, donde no hay ninguna, donde hay, una sola, es en el tema de las políticas públicas en salud, porque hace más de 20 años la Organización Mundial de la Salud ya ha establecido que los Estados miembros tienen que tomar participación en todo lo que se refiere a mejorar los estándares de salud de la mujer y de la maternidad. Y entonces, a través de sus comités de expertos, ha insistido en que los Estados tomen carta en el asunto, de manera que, a mi entender, Ginés González García tiene razón, es un problema sanitario y como tal lo han resuelto los otros estados o los otros países que han tenido la posibilidad de su ley.
han dejado de lado, no dejar de considerarlo, pero cuando tomaron el concepto, primó la necesidad que el Estado tiene de resolver sanitariamente un problema. Cuando vos planteabas un par de leyes realmente de avanzada, que son muy interesantes, la del matrimonio igualitario, las leyes de adopción, pero en esos casos me pongo en la postura de quienes cuestionan que esto sea un problema de salud pública, vinculado prioritariamente a la madre, sino que dicen que es un problema de que lo que se interrumpe es una vida. Es decir, no son dos personas del mismo género que deciden casarse. Es una persona que resuelve sobre el futuro de la otra y esa decisión implica sesgarle la vida. ¿Es tan así esto? ¿Cuál es tu mirada desde un punto de vista médico-legal? ¿Hay vida desde qué momento? Porque ese es un tema que se discute. ¿Desde qué momento se es persona? ¿Por qué se establece, por ejemplo, 14 semanas como un tiempo límite, eventualmente para decidir un aborto? La vida comienza en el momento de la concepción. Eso lo establece la genética. Es decir, perdón, Carlos, hay vida antes de la concepción. Claro, el espermatozoide tiene vida y el óvulo bueno, son vida. El concepto de vida... Sí, pero no es una vida humana, digamos, ahí, todavía. No, pero son células humanas. Son células humanas, destinadas... Y tienen un código genético. Exacto, con el código genético cada una tiene la carga necesaria como para, con la evolución, hacer una persona... Pero yo quería, si me permitís, Néstor, desarrollar el tema porque es fundamental. Es interesante. Algunos dicen que la concepción no empieza en ese momento. Ese momento lo llaman fertilización o fecundación. ¿Qué significa? Que todavía la concepción, en el sentido del armado de un individuo, de la especie humana, después vamos a ver qué significa individuo. Pero ellos dicen que en la medida, porque la unión del espermatozoide con el óvulo se produce en la trompa, no en el útero. El espermatozoide sube, alcanza, transpone el útero y en la trompa se une con el óvulo. Trompa de falopio. Trompa de falopio. Después viene todo un proceso que dura varios días, donde el óvulo comienza a descender por la trompa hasta caer nuevamente al útero. Pasan 6, 7 días que la célula se está dividiendo. Primero se llama mórula, después gástrula, después blastocito y después embrión. O sea, todavía hay vida, sí, pero la concepción, dicen, empieza a partir del 14 días cuando el embrión, porque ya se llama embrión, hace la placentación, se une a la madre. ¿Cuántos abortos ocurren en mujeres sin que se den cuenta cuando ese proceso no se realiza? Se pierde el óvulo y el óvulo muere porque le faltan nutrientes. En esos días que ha atravesado todo este camino, ha agotado todas sus reservas y entonces está esperando que la madre empiece a darle la suya. Y entonces el concepto es importante para los obstetras y los ginecólogos porque dice que ahí empieza la concepción. Lo anterior era la fecundación. Entonces, por eso, un dispositivo intrauterino no lo consideran abortivo. Claro. ¿Te das cuenta? Sí. El dispositivo intrauterino, ¿qué es lo que es? El IU. Claro, es un elemento que produce irritación y movimientos del útero. Entonces, el óvulo fecundado, no o el anida. blastocisto, No anida. claro, no tiene la tranquilidad para anidar y sale afuera. Entonces dice, no, como la concepción empieza con la placentación, la formación de la placenta, el DIU no es ningún abortivo. Entonces un médico lo puede poner tranquilamente en un consultorio sin cometer un delito. Y para confundir más todo, está la hipótesis de la neurofisiología, que dice, no, la persona es cuando se desarrolla el cerebro, porque si no hay desarrollo del sistema nervioso, no hay sensaciones, no hay movimientos, el
el feto no patalea, eso ocurre alrededor del 5º mes. Claro, Entonces, esos son las 14 semanas. Claro, le están pidiendo a la biología que defina lo que es una persona. Ahí está el tema. La persona se define desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista jurídico. Por eso es que es muy difícil tomar la ciencia para definir lo que es la persona. Por eso es que Ginés González García tiene razón. El enfoque tiene que ser, para no entrar en esas contradicciones y en esos choques que a lo mejor tiene que ser una definición del Estado de políticas de salud que luchen contra el aborto clandestino o el aborto que no está bien reglamentado. Entonces, un problema de salud pública es que los abortos existen y que se hacen clandestinamente. Y que la ilegalidad del aborto no impide que se lleven a cabo. Y no hay, aún siendo ilegal, no hay una persecución del delito. Obviamente, y menos la incriminación de la propia. Eso es tremendo. Yo quisiera saber, en los casos que llegan a los hospitales públicos o a los sanatorios, que son complicaciones de un aborto, ¿qué médico denuncia a esa mujer? Y la convierte en una delincuente. Como médico forense, ¿tenés una casuística de bueno, casos que hay? Aparentemente las últimas casuísticas en esto dicen que habría alrededor de 20 millones de abortos en la Argentina por año, 360.000 abortos por año, casi 1.000 por día, de los cuales un porcentaje de alrededor de un 22% son abortos hechos en condiciones inadecuadas y clandestinos. Y de esos abortos hay 80.000 que terminan en los sanatorios y en los hospitales con complicaciones. Y de esas complicaciones habrá más o menos unas 100 muertes, 70, 80, 90 muertes por año. Esas son las estadísticas en la Argentina. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que luchar para revertir eso. El Estado es laico. El Estado no puede tomar una postura influenciado por una posición religiosa o ultradogmática o fundamentalista. El Estado es Estado para el católico, para el islámico, para el ateo, para el agnóstico. El Estado es el Estado que tiene que... Entonces, Ginés González García tiene razón. Este problema se va a resolver cuando veamos fundamentalmente cómo, combatiendo el aborto clandestino, disminuye las mortalidades y las enfermedades causadas por un aborto que no es bien hecho o bien realizado. Es evidente. Si hay un punto en común de todos los que discutimos este tema, es en que lo deseable es que no haya embarazos no deseados. Sobre eso tendría que trabajar el Estado. Pero el tema es el mientras tanto. Digamos, es difícil tomar una posición sobre este tema, es realmente difícil cuando uno no tiene a priori una postura ideológica o religiosa, ¿no? En lo que termino, me parece inclinando un poquito la balanza a favor de una legalización, que hay que ver también los detalles de la ley, es que me imagino la situación contraria, es decir, si lo considerás un crimen, un homicidio, tendrías que perseguirlo como tal. Y es materialmente imposible, y de hecho no sucede, una persecución de esa naturaleza. Entonces, dejar las cosas como están me suena como una hipocresía, porque tenés la legislación que no lo impide, pero no lo perseguís al delito. Además no actúa, la persecución penal no actúa como medio disuasivo. Los abortos siguen estando, y las complicaciones están, y las muertes están, a pesar de que nos pone contento a lo mejor algún sector de la sociedad que esté penalizado y que esté criminalizado. Entonces, esto es lo que hay que entender. No se puede avanzar tratando de imponer una idea. Tenemos que respetar todas las ideas, pero una cosa es imponerla o quererla imponer, y otra cosa es bregar desde el Estado
en mejorar los índices sanitarios, incluso en tratados donde la Argentina ha firmado comprometiéndose a mejorar. Nosotros estamos en este momento, según las últimas encuestas, a la altura de Trinidad y Tobago, a la altura de Jamaica. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que los uruguayos despenalizaron el aborto y han mejorado los índices maternos de mortalidad y morbilidad y están a la altura de Canadá? Están en el segundo lugar de América después de Canadá. Uruguay. Un tema más, lo más televisivo que pueda, pero me pareció un punto interesante también para analizar. España, legalización del aborto. Una de las secuelas, según un par de artículos que leí, es que nacen muchísimos menos chicos con síndrome de Down, lo cual implica un proceso de selección genética que es el tema es quién elige. ¿Te parece que es una consecuencia no deseada que podría traer la legalización del aborto, un proceso como ahora existe la posibilidad de saber si los chicos tienen el síndrome de Down o tienen alguna alteración genética? Con el aborto legalizado en España, una de las consecuencias es esta. Yo la verdad que no lo tengo asumido. Pienso de que hay otras malformaciones fetales más graves que sí requieren de... Pero me gustaría dar ejemplos para no teorizar. Dale. Vamos a suponer. Nuestro Código Penal es muy sabio. Es un código del año 1921, pero muy sabio. Dice, cuando la mujer peligra su vida. Vamos a hacer el ejemplo. Por la salud. Primero una eclampsia, una enfermedad que se cura con extraer el feto del vientre, o peligra la salud. Vamos a suponer el caso de una chica concreto, de una chica acá del norte santafesino, 20 años, un cáncer de boca. Cuando van a hacerle la quimioterapia, empezar la quimioterapia, aparece un embarazo de 1 mes y medio. Los médicos dicen, no, vamos a hacer quimioterapia. Se plantea el tema en el Consejo de Bioética del Hospital Iturraspe de Santa Fe y el Consejo de Bioética conservador o con una aptitud conservadora dice, no, vamos a esperar. Mientras tanto, que siga creciendo el embarazo a ver en qué momento lo sacamos. Cuando ya la enferma no daba más de su cáncer, sacan un feto de 500 gramos que no pudo sobrevivir, pero la enferma se murió al otro día por el cáncer, al otro mes. No le habían empezado en su momento la única posibilidad o alternativa que tenía de sanarse. O sea, casos concretos, el otro, una mujer violada por el padrastro. Otro caso concreto, una enfermedad del feto que no sea compatible con la vida, como la falta del encéfalo, o la atresia, o la falta de tráquea, o la laringe, o la falta de diafragma. O sea, hoy la tecnología médica y la ciencia médica permite diagnosticar eso mientras se está gestando, mientras la parturienta o la embarazada está gestando. Entonces, la embarazada sigue la gestación de su embarazo sabiendo que va a morir lo que tiene adentro. Claro. Es atroz eso. O sea, claro. ¿Yo qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es decir, bueno, acá aborto en cualquier mes, en cualquier etapa del embarazo, no hace falta... No, hay circunstancias que requieren esto. Y esas circunstancias son todas políticas de salud, que el Estado tiene la obligación de asumir. Porque, fíjate vos, Ginés González García no está a favor del aborto cuando habla así. Está en contra. Porque él quiere terminar con el aborto clandestino, que es el que ocasiona. ¿Y cuál es la forma de evitar el aborto clandestino? Es que el hospital público, para aquellas mujeres que no tienen plata para privadamente hacerse el aborto, tengan las mismas condiciones de higiene y de salubridad que las que tienen una mutual
o tienen plata para pagarse en un estudio. Carlos, siempre apasionante charlar con vos. Te agradecemos. Muy, muy interesante desde mi punto de vista la charla. Tenemos que hacer una pausa cortita. Cuando volvemos con el doctor Néstor Gómez, vamos a hacer un primer análisis de este tema que está en ciernes en la provincia de Córdoba, que es la puesta en discusión del Estatuto de los Trabajadores del EPEC. Al regreso de la pausa. Crédito Musimundo te conviene. Aprovecha esta promo y llévate solo con tu DNI los mejores productos seleccionados en 36 cuotas fijas y empezá a pagar recién en mayo. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Llegó a Córdoba Motos. La nueva CB125 Twister. Solo en Córdoba Motos. Publicidad válido para el mes de abril. Sujeto a definición, precios según fábrica. No incluye gasto de patentamiento. Para disfrutar todo el año, Heladería Tropical. Deleítate con nuestros productos de cafetería, tortas, postres, churros, submarinos y mucho más para consumir en nuestro local o para llevar. Heladería Tropical, Boulevard Roca, esquina Almafuerte. Y búscanos en Facebook. Media Cuadra. Liquidación por cierre de temporadas. Dale, apurate. Vení y comprobalo vos mismo. Todo lo que te puedas imaginar con los precios más bajos de la ciudad. Media Cuadra. 25 de mayo, 1873. San Francisco. Seguinos en Facebook. Media Cuadra. Multimarcas. Nos tenés a tu lado todos los días, todo el año, en todo momento. Porque cuando se trata de proteger tus bienes más preciados, nosotros te aseguramos que todo va a estar bien. Comercio Copete, asesores en seguros. Boulevard 25 de mayo 2705. Teléfono 424-466. Soñá en grande en Musimundo. Llévate esta increíble heladera No Frost Samsung con capacidad de 396 litros y dispenser de agua externo en 18 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Para el desarrollo de un sistema de atención de patologías complejas es indispensable la incorporación de un equipo de imágenes a la altura de los requerimientos. El Servicio Diagnóstico por Imágenes incorporó un equipo de tomografía computada helicoidal para reconstrucciones multiplanares y 3D que aseguran diagnósticos certeros, mayor confort y seguridad para nuestros pacientes. Clínica Regional del Este, mucho más que salud. Nuevo único número, 438-000. Líneas rotativas en las 24 horas. Central de turnos, interno 178. Vulcan, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Bien, Néstor. Así para cerrarlo, sí. Realmente es un tema que da para seguir profundizando, porque esto es como un poliedro multifacético, ¿no es cierto? Que estas visiones personales, a veces viscerales, porque Carlos lo ha planteado con gran conocimiento, pero evidentemente Con mucha pasión, ¿no es cierto? Con un hombre que más que como un médico legista, como un médico sanitarista. Es decir, me parece que en todo esto primó su visión política más que otra cosa. Creo que estamos en el buen camino en el sentido de ir trayendo distintas voces que no creo que podamos llegar a unificar criterios. Sí, de estos monólogos, porque creo que cruzarlos en un programa no nos va a enriquecer. Sí, del resultado de todo esto nos va a mostrar en una forma más completa un problema que es complejo.
Nosotros, y que no tenemos nosotros derecho... lo que vamos a hacer, me parece, Néstor, que es el camino que elegimos, es en diferentes bloques, dándole la posibilidad a cada uno de exponer sus puntos de vista, ofrecerle a nuestra audiencia, que en definitiva es para quienes trabajamos, la posibilidad de escuchar todas las opciones y ellos, ustedes, si todavía no tienen una opinión, terminar de formársela. Nos parece que más enriquecedor que un entrecruzamiento donde se empiezan a pisar los argumentos y puede haber algún nivel de apasionamiento. No, en un ámbito tranquilo como el que generamos nosotros aquí, con interrogantes que van al hueso del tema, ustedes van a poder escuchar todas las miradas posibles, porque ya tenemos comprometida a Mabel Cacciarelli para hablar desde el punto de vista psicológico, lo que implica un aborto para una persona, especialmente para un adolescente, lo tenemos comprometido a Gerardo Ferace para un punto de vista de los valores cristianos, a gente de la iglesia que nos va a acompañar. Bueno, todas las miradas van a estar aquí en diferentes bloques. Pero ahora tenemos 3 minutitos o 4, Néstor. Apareció en la agenda de discusión provincial una iniciativa de la EPEC, impulsada por el gobierno de Schiaretti, de poner en discusión algo que parecía sagrado, como es el estatuto del trabajador de EPEC, en algunos aspectos que desde algunos sectores se dice que son privilegios. Caso, el pago del consumo eléctrico, que no lo pagan hasta 200 kilovatios por hora, y después de ahí para arriba, sin tope, pagan solo el 20% del valor. El aporte que hace la EPEC al sindicato de Luz y Fuerza del 2% de lo que gana cada trabajador para un fondo compensador. El tema de las enfermedades y el tema de la VAE. La VAE sin afectar el monto, pero sí afectando los criterios de quienes lo reciben. Actualmente lo reciben todos los empleados. Lo que impulsa el gobierno es que lo reciban los empleados que cumplen ciertos parámetros de eficiencia. Una conquista que viene de la época de Tosco y que parece intocable. ¿Cómo lo ve usted, Néstor? Bueno, el tema no es nuevo, ¿no es cierto? La primera respuesta que se plantearía para resistir un avance en este tema es la afirmación de que los derechos del trabajador se rigen por el principio de la progresividad. Es decir, que conseguido un beneficio adquirido, un derecho, no se puede regresar. Se hablan de convenios de la OIT, se afirma de que estos convenios de la OIT que ha suscrito la República Argentina tienen o forman parte de ese plexo constitucional que se creó en el artículo 75 de la Constitución con la reforma constitucional de 1994. Creo que el tema no es así, ¿no es cierto? En principio no tienen una tutela constitucional. Convengamos que políticamente es difícil que todo gobierno que quiera meter manos en readecuar a realidades que han cambiado una situación que pudo haberse justificado en un determinado contexto, pero que desde el punto de vista de la función que cumple la empresa y de compatibilizar los intereses de los trabajadores con el servicio público, dice, bueno, esto no da más. Es decir, en tanto y en cuanto que esta es una empresa de servicio público que se hace en función de los intereses del público y no autorreferencial, es decir, una empresa creada para beneficiar exclusivamente a los trabajadores. Si la carga de estos beneficios significa restarle recursos para permitir que la empresa sea más eficiente, si con el costo de la energía, con estas, tenemos un costo Córdoba que hace que nuestras industrias sean menos competitivas. Bueno, creo que ha llegado el momento de y sentarnos a ver si esas imputaciones son reales, ¿no es cierto? Porque a veces hay condicionamientos ideológicos que no quiero que siga porque no me gusta. Es decir, realmente números
los números fríos en la mesa me llevan a esta, no digamos inviabilidad de la empresa, porque no es así, pero hace que Córdoba en sí, como provincia, pierda competitividad respecto de otras regiones, que el esfuerzo de los cordobeses se vea comprometido para mantener un estatus. Bueno, allí abriría la puerta a discutir seriamente el tema. Ahí está, lo que te hace es un planteo de un debate serio. Hay también un condimento político que es lo único que agregaría a este tema, porque ya se nos fueron los minutos, y que es preguntarse por qué Schiaretti en este momento impulsa un debate de esta naturaleza, tocando un estatuto que parecía, insisto, por la fortaleza que siempre exhibió el gremio de luz y fuerza en términos tradicionales. ¿Por qué en este momento decide y qué evaluación hizo de las posibilidades que tiene de que esto llegue a buen puerto y que realmente algunas de las cosas que plantea el gobierno se modifiquen? Da toda la sensación de que hay una evaluación política allí, también, porque no estamos frente a personas que actúen sin evaluar costos políticos. Y me da la sensación de que lo que está buscando allí Schiaretti es un adversario que en términos de opinión pública es accesible, para ponerle un título. ¿Por qué? Un Baradel. Un Baradel cordobés. Exacto, Néstor. Un Baradel cordobés. ¿Por qué? Bueno, porque hay algunas prerrogativas que tienen los trabajadores de PEC son irritantes. Que son irritantes. En lo personal, yo creo que la discusión tendría que ser para que todos los trabajadores vayan a ese nivel de prerrogativas. Pero lo que sucede en la realidad es que para el conjunto de los trabajadores, o sea, ni hablar de otros sectores que no sean trabajadores, que sean empresarios, esas prerrogativas son irritantes. Me parece que lo que está buscando ahí, Néstor, y voy a tomar su paralelismo, lo que está buscando el gobierno de Schiaretti en este año que no hay elecciones, pero que es un año muy político, lo que está buscando es un Baradel. Y el Baradel de Schiaretti parece ser el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Creo que nobleza obliga. Yo no soy militante del partido, pero plantear un debate de esta naturaleza en este contexto en donde se demoniza al gobierno nacional por ser liberal, vos sos la dictadura y demás, importa una valentía política de decir, bueno, voy a entrar a plantar semillas que den árboles que no lo vamos a gozar ahora, pero vamos a dejar el camino abierto para que la provincia de Córdoba vuela por su futuro. Un conflicto que se inició, que veremos cuál es el final y lo vamos a ir siguiendo, por supuesto. Aquí, Néstor, y son las 4 minutos. Con esto entregamos, le agradecemos que nos hayan acompañado a Daniel y a mí y a nuestros invitados en esta jornada, y él espera de haber cumplido con sus expectativas, es que los invitamos para que el próximo miércoles en este canal, a esta hora, volvamos otra vez con Aquí Ahora Actualidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.